Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. David Gómez Álvarez con su colaboración de esta semana. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sonia, Belén. Buenos días al auditorio de Radio Universidad y Canal 44. Pues esta semana, que ya cierran las campañas el día de hoy y que tendremos días de veda electoral para reflexionar nuestro voto, para acudir a las urnas el domingo, pues hoy quisiera hablar del famoso voto útil. No hay voto inútil en la democracia. Todos los sufragios cuentan, menos el voto nulo, que no forma gobierno ni ocupa curules. Tampoco tiene utilidad el abstencionismo activo, esa forma consciente de no participación electoral, que es una protesta simbólica sin implicaciones reales. Ya ni hablar del abstencionismo tradicional, ese que no acude a las urnas por razones apolíticas de apatía ciudadana. El llamado voto útil no es nuevo. Existe desde hace mucho tiempo en países con segunda vuelta electoral como Francia o ahora lo hemos visto Perú o Ecuador. Cuando solo los dos candidatos punteros pasan a segunda ronda, es cuando el voto útil surge para los electores cuyos candidatos no pasaron a la final y entonces tienen que votar por su segunda opción o la menos mala. Sin embargo, en sistemas electorales de una sola vuelta electoral, como el mexicano, el voto útil es más un maniqueísmo político que un voto realmente estratégico, que es el término correcto para llamarle al voto útil. En términos aritméticos, votar por la segunda opción para derrotar a la primera que no nos gusta, no necesariamente le da el triunfo en automático, depende de la diferencia de las encuestas, pero inevitablemente sí sacrifica la primera opción, a la cual no le cuenta ni para diputados plurinominales. A futuro, el voto útil reduce las opciones electorales, suprimiendo el pluralismo político, nada más inútil para la democracia. Me explico. Desde que el presidente López Obrador decidió polarizar al país, apostando todas sus bases electorales, la elección se convirtió en un plebiscito de su gobierno. O se está a favor de López Obrador o en contra de la Cuarta Transformación. Como si la pluralidad política del país cupiera en solo dos opciones electorales. Las oposiciones, porque no es solo una sino varias, optaron en su mayoría por unirse para disputarle el control de la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas al partido del presidente, excepto Movimiento Ciudadano, que apostó por una tercera vía, perdiendo peso electoral. Con un país partido en dos, las campañas también se han sobresimplificado, ensanchando las brechas y diferencias que nos dividen como mexicanos. La clase política, cada vez más alejada de los ciudadanos, piensa en su futuro político, no en un futuro compartido entre todos. Con más amenazas que argumentos, ambos polos políticos intentan amedrentar antes que convencer a los electores. De un lado, el oficialismo amenaza con eliminar los programas sociales si no votamos por Morena, con el fantasma de que si vuelven los de antes, sería robarse todo de nuevo. Del otro, la alianza opositora nos asusta con que nos convertiremos en Venezuela o Cuba, bajo el eslogan de que votar por Morena es votar en contra de México. En el ámbito local, la maquinaria propagandística de Movimiento Ciudadano ha implementado la idea chauvinista de que para defender a Jalisco hay que votar por el Partido Naranja. No les importa el país, sino el poder. Pocos apelan a la reflexión ciudadana del voto, esa que comienza mañana, a la autocrítica de cuando han sido gobierno, a hacerse cargo del pasado, o las propuestas convincentes y responsables de los candidatos, qué tanto se puede hacer y cuánto es simplemente promesa al aire. La mayoría apuesta a la movilización, como eufemísticamente le llaman al acarreo electoral, a los arreglos inconfesables con los grupos de interés que inyectan millones de pesos a las campañas, al intercambio de voto por dádivas, tinacos, láminas, cemento, etcétera, sin importar que se trafique con derechos sociales. Para ambos bandos, quienes votaremos cruzado, es decir, diferenciado por distintos partidos, somos timoratos. Electores aguafiestas, nos dicen. No obstante, votaré para no darle mayoría al presidente en la Cámara de Diputados.
así como también votaré por no darle mayoría al gobernador en el Congreso del Estado. Para alcalde, votaré por generar equilibrios metropolitanos. Si los candidatos por quienes vote no ganan, mi voto de todos modos contará para integrar cabildos con y bancadas de oposición. Nada más útil en momentos en los que los contrapesos democráticos son fundamentales para la República en todos los órdenes de gobierno, no solo en el nacional, también en lo local. Lo demás, lo que argumentan los candidatos y sus partidos, son falacias de campaña. Hasta aquí mi colaboración, Sonia. David, buen día. Gracias. Gracias, David Gómez Álvarez, colaborador de este espacio informativo.